pero no podemos usar la promoción. Bueno, pero lo importante es que efectivamente el asunto allá atrás es un asco. Pienso que... Hubo toda una generación de artistas después de la Primera Guerra Mundial que tomó tu postura, pero... What kind of woman turns you on? Puntos cardinales. Hola amigos, bienvenidos a esta Puntos Cardinales. Puntos Cardinales que tiene su historia, viene de atrás, viene con panelistas que ustedes reconocen, viene con 2.0 como alguien dijo, otro viene más recargado, más recauchado incluso. Yo diría que los panelistas de Puntos Cardinales vienen más irreverentes. Y vamos a comenzar, ¿cierto?, a presentarlos o a representarlos, porque como les digo, tienen su pasado en el mismo canal, Vértice TV, y voy a partir por mi derecha. Voy a partir por mi derecha, que es la izquierda a su pantalla, el recalcitrante derechista, don señor Neira también. ¿Cómo estás, Ignacio? Un gusto, un agrado estar nuevamente en esta casa y agradecerle, por supuesto, a usted, señora, y a usted, señor, que nos permita ingresar a la intimidad de su domicilio, a su intimidad, con el objeto de poder comentar la realidad nacional, la realidad en algunos casos internacional, por cierto, pero sobre todo la realidad y los problemas que aquejan a nuestra región y particularmente a nuestra zona. Así que, así, a nuestra provincia. Así que muy agradado estar nuevamente en esta casa televisiva. Muy amable. Bienvenido, vamos a ir presentando al equipo y nos vamos a ir al otro extremo. Esta es mi izquierda, es decir, en la derecha de su pantalla. Simplemente, don Renato Alvarado. Muchas gracias, Ignacio. Señores televidentes, un placer estar nuevamente frente a estas cámaras. Como dijo Ignacio, más irreverentes posiblemente, ojalá estuviésemos también un poco más sabios. Lo que sí es cierto es que estamos más viejos. Como comenzamos diciendo verdades, y siempre tiene que existir ese equilibrio, a mi izquierda, a su derecha también, un hombre que en algún momento incluso postuló como, yo diría como uno de los buenos mozos de un programa antiguo que se llamaba Agenda Abierta. No sé si usted se acuerda, estimado amigo o amiga. Bueno, Jairo, tenga usted muy bienvenida al programa. Hola, Ignacio. Bueno, también entusiasmado y contento de poder participar en este programa que espero que sea muy entretenido. Básicamente lo que pretendemos en realidad es comentar desde nuestra perspectiva local, por así decirlo, creo yo, en un lenguaje sencillo y comprensible para todos los ciudadanos, los temas tanto nacionales que ocupen la actualidad, como los temas locales y que le interesen a los televidentes de este canal, que por lo visto es un canal que ha avanzado mucho en lo que es tecnología y también sobre todo en la parte informativa, y tiene muy buena llegada en la comunidad. Bueno, no podemos distinguir entonces, vamos a ir poco a poco entrando en materia. Puntos cardinales. La verdad que nos costó harto encontrar nombres, e incluso tiramos, y de repente llega un señor, un 2x3 que andaba por allá por la España, preparando una caminata, o una cuarta caminata. No. Pero andaba en España. Sí. Llega, andaba caminando por España, eso sí. Llega el señor y dice puntos cardinales, y lo aprobamos inmediatamente. Así fue. Así fue. Nada ¿cierto? más. Sí. Bueno, entremos en materia, ex jóvenes. Directamente. ¿Sí? ¿Por dónde queremos empezar? ¿Por dónde partimos, don Hernán? ¿Le parece si le damos un vistazo a lo que está pasando en Yanquihue, puntualmente en la municipalidad de Yanquihue, hoy día con un alcalde distinto al que en alguna oportunidad harto le diste? Pero se lo vamos a dejar en este caso a un abogado con una mentalidad más de juez, al otro Hernán, a don Hernán Jaguemos. Bueno, uno de los temas que queremos abordar es el tema que ha estado bastante vigente, relacionado con los escándalos. Realmente son escándalos lo que ocurrió en la municipalidad de Yanquihue, y últimamente tuvo otro ribete por el hecho de que a un colega nuestro, un abogado,
un fiscal de Puerto Vara ordenó allanar su oficina a través de la PDI con el objeto de incautar documentos relacionados con los servicios que él le prestó a la municipalidad. Estos allanamientos en realidad son muy poco frecuentes, porque sabemos que los abogados tienen también el derecho y el deber al secreto profesional. Entonces, de alguna manera no es tan así nomás que un tribunal ordene que se incauten los papeles y los documentos de una oficina de un abogado, porque obviamente tiene cosas reservadas que los clientes le han contado. De su oficina personal. De su oficina personal, claro. Claro. Y bueno, y por supuesto este abogado tampoco se ha quedado tranquilo, que es el abogado Miguel Urrutia, de harta experiencia, y interpuso recursos de protección en contra de la jueza y en contra del fiscal también, con Marcos Muñoz, el fiscal. Y bueno, y esta incautación se produce porque el fiscal ha dicho que estaría inculpado como autor de un delito de prevaricación que consiste en el fondo en defender a las dos partes. Y esto a raíz de un convenio que suscribió, que redactó este abogado para hacer una restitución de unas platas que indebidamente, 38 millones de pesos que indebidamente habían sido usados por la municipalidad, por el tesorero de la municipalidad, y también se inculpa al alcalde. Ambos están imputados en realidad por malversación. ¿El alcalde actual? Estamos hablando de Juan Fernando Vázquez. Claro, también está como inculpado también por malversación, por falsificación, uso malicioso de instrumento, una serie de delitos. Y esto se une también al hecho de que los 3 concejales presentaron un requerimiento por notable abandono de deberes en el Tribunal Electoral con el objeto de destituir al alcalde, ahí manifestando una serie de situaciones que a ellos les parece irregulares. Oye, entonces, yo entiendo que el alcalde y otro tipo más están sacando plata del presupuesto municipal para sus propios fines. Claro, sí. ¿Y el abogado estaba tratando de tapar el chanchullo? Bueno, el abogado lo que dice es que no es así, porque él lo que hizo fue un convenio para que se devolvieran estas platas. Ahora, lo que le dice el fiscal es que en realidad con ese convenio lo que se hizo en el fondo fue tapar, porque nunca se iba a cumplir este convenio. Se pagaron 2 cuotas nomás, que incluso las pagó el alcalde, curiosamente, a pesar que era la denuncia en contra de otro funcionario. Y además de eso se desistieron después de unas querellas, de unas demandas. En chileno está la cosa revuelta, o como diría el Guaso, bien revolvido. Como diría, bueno, entre otras cosas, muy brevemente, por ejemplo, al alcalde se le imputa, aquí tengo yo la acusación al Tribunal Electoral. Dice, contrato simulado para encubrir gastos, que simuló un contrato para encubrir una serie de gastos. Después dice, asesorías particulares pagadas con dineros de la municipalidad. Tiene convenio de pago para encubrir dinero, ahí están los 38 millones. Falsificación de documentos para encubrir dinero destinado a gastos personales. Incluso aquí está también lo de que compraron trago por 7 millones de pesos para con fines personales, para sus parientes. Pero el club alemán bueno. el club alemán de Osorno hacían pasar platas y comida a toda la familia, en fin, actividades personales pagadas con fondos municipales, mal uso, endeudamiento de los fondos municipales, maniobra para 2.800.000, en fin. Y bueno, la Contraloría también ha cuestionado esto, y la cosa es muy seria, y además se une al hecho de que ya venía la municipalidad con el alcalde anterior con una serie de problemas. Entonces ha sido una situación muy complicada. Don Hernán Neiga, respecto al tema fiscal, la fiscalía... Yo quiero hacer una aclaración. En primer lugar, los formalizados en esta causa, conforme ha operado el Ministerio Público de Puerto Vara, son 2. Hay el director de obras y un concejal. El alcalde no está en este minuto formalizado. Lo que sí, se interpuso ante el Tribunal Electoral Regional una acción en virtud del artículo 8 de la ley de Bases Generales de la Administración del Estado. Esto es notable abandono de deberes y faltas gravísimas a la probidad. Entonces ese es el nivel que tiene Hernán, y que en definitiva es una acción administrativa que busca, por cierto, que el alcalde cese en sus funciones. Pero penalmente el alcalde, hasta donde yo sé, no está imputado y no está formalizado. Ahora, yo le quiero dar, como está de moda el asunto de los matices, le quiero dar un matiz distinto a esto.
resulta de que yo no daría, más allá de que la Contraloría ha detectado un faltante de 200 millones, lo que es sideral. Para un municipio pequeño es una cantidad grosera, importante en el presupuesto. Así, y no Su le presupuesto es de quitemos, 1.800 es millones. grosero. Más allá de que hasta este minuto, y conforme dice la prensa, me refiero a la prensa seria y a la prensa de letrina también, se habría comprobado hasta este minuto un faltante de entre 60 y 70 millones por parte del Ministerio Público, pero eso es materia de la investigación. A lo que yo voy es otra cosa. Me preocupa cuando este tipo de investigaciones parten con bombos y platillos y parten con todo tipo de trompetas. Porque en definitiva las personas son inocentes hasta que por sentencia se establezca y se compruebe su responsabilidad. Y me preocupa porque quien investiga es una entidad que adolece de absoluta falta de credibilidad. Y lo estoy diciendo con todas sus letras. El famoso Ministerio Público. Pero, don Hernán, pero eso es una acusación bastante grave. Dentro de lo que significa la calificación que las personas hacen de nuestra institucionalidad, una de las notas más paupérrimas las tienen los famosos fiscales y el Ministerio Público en general. Y para que seamos súper claros, aquí hemos partido en Chile con la investigación del caso Hijitus, con la investigación del caso Bomba, con la investigación del señor Petronello, que fue un escándalo y que en resumen poco menos que salió condenado por comercio ambulante, de la otra investigación por abusos que hubo en Puente Alto, de la otra que hubo en la Florida, y en resumen los resultados han sido paupérrimos. Por eso es que yo digo, eso, entre otras cosas, porque tengo que creer lo que dijo el presidente de la Asociación de Fiscales el otro día a la radio ADN, pues ese periodista no lo soltaba, que los fiscales no investigan. Los fiscales con suerte tienen tiempo para ir a las audiencias. No se está investigando. Es un tema, perdón, pero de calidad profesional. Entre otras cosas, no se está investigando. Y resulta que esto es gravísimo. O sea, lo que está diciendo Hernán es falta de personal, simplemente. No solo eso, sino que también falta de calidad. No hay cantidad de falta de calidad. Falta de personal. Yo tengo otra visión de la situación. Mira, y voy a redondear el asunto con un caso, porque no se les olvide que todos financiamos al Ministerio Público. Un caso que pasó aquí en Puerto Montt y pasó hace pocos días atrás. Se trata de un robo con intimidación. Toman detenido al hechor, imputado, privado de la libertad. Tantos días para investigar. Vamos reuniendo las pruebas, qué sé yo. Resulta de que llega un minuto, incluso el tipo tiene que haber pedido, ¿cómo se llama?, cambio cautelar o revisión de cautelar. No, peligro para la sociedad, preso el tipo. Y resulta que avanza la investigación y finalmente esta persona es acusada. Y las acusaciones son visadas por la Fiscalía Regional. Le hace el señor Emilford aquí en esta 10ª región, el fiscal regional. Yo no digo que él, pero digo que la gente de su dependencia. Y me van a creer ustedes que llegó el día del juicio y todas las pruebas, los testigos, qué sé yo, el afectado, la víctima, todo el asunto en la sala al lado, y el día de la audiencia se dan cuenta que la fiscal le había cambiado el nombre al imputado, que incluso había estado preso no sé cuántos días hasta el día del juicio. Esa cuestión es un chascarro de tal envergadura, y se acabó el juicio. Por eso es que yo digo que es realmente un calvario ser víctima, porque el Ministerio Público, entre otras cosas, no da credibilidad. Este tipo de cuestiones evitan, entre otras cosas, de que la gente crea. Por eso es que está tan mal calificado. Yo pienso que, si por citar casos de falta de investigación, yo pondría más bien el caso de Chico Buenante, que lleva tantos años que todavía no sabe qué pasó con él. Pero yo tengo otra mirada. Sí, claro que absolutamente este distinta. Concepto, Sí. porque tengo entendido que tú eres ejercicio libre de la profesión y tú, Hernán, estás bueno, también lo practicas, pero también eres funcionario. Fue de policía local, pero no tiene yo no trabajo con la fiscalía, pero yo tengo una mirada distinta en este sentido. Y brevemente voy a tratar de resumirla. Primero, se hizo una reforma procesal enorme que cambió todo el parámetro de lo que significa la justicia penal en Chile. No hay que olvidarse de eso.
para bien o para mal, hay gente que dice que estuvo mal, yo personalmente pienso que estuvo bien. Eso va a ser a lo mejor muy poco popular lo que voy a decir. Bueno, ¿qué significa eso? Que todos los estamentos que trabajan tienen que modernizarse y avanzar en este sentido. Y yo creo que donde la piedra de tope, y aquí en este momento nos enfrentamos a una suerte de espectáculo, por así decirlo, de que quién culpa a quién del fracaso de la persecución de la delincuencia, porque eso es en definitiva. ¿Qué es lo que ha resultado? Los gobiernos no se daría nada más a cuenta que culpar a los jueces por lo blando. Los jueces se han empezado a defender corporativamente para decir, señores, es culpa del fiscal, por culpa del fiscal, porque nosotros aquí, no nos trajo las pruebas, incluso en sus fallos, ellos han dicho, ahí se ha discutido, porque hay jueces que no solamente absuelven, sino que dicen más encima, y usted, señor fiscal, fue un negligente y un inútil. Así mismo. Pero ¿qué va a pasar ahora? Y se los puedo anunciar, y van a llegar a la verdadera situación del error. Está en las policías el tema. Yo les aseguro que el tema principal, por un lado, están las policías que no están a la altura. Y nadie se atreve a criticar mucho a las policías porque de alguna forma están bien evaluadas. Claro que bien evaluadas en relación a fiscalía, se comparan peras con manzanas. Hay que comparar policías con policías, jueces con jueces, que en todas partes del mundo están mal evaluados porque la gente... Pero déjame terminar esta idea. ¿Por qué pienso yo eso? Porque la verdad es que en Chile formamos carabineros para guardias de seguridad. Son guardias. No son investigadores, en primer lugar. Ellos marchan, tienen un sistema militarizado, un sistema cerrado, absolutamente cerrado, donde no interviene el poder político. Está muy encapsulado y yo diría que ya con los años esto ya no da para más. Entonces, ¿de qué nos sirve tener guardias? Más encima ahora los llenaron de vehículos, entonces ahora ya ni siquiera caminan los guardias, sino que andan en vehículos, no se bajan de los vehículos. Entonces, tampoco hacen actos de presencia. Y así han ido, como es un sistema cerrado, y digamos, buscando técnicas para no ocuparse. Pero lo que falta es una investigación. ¿Y qué pasa con la Fiscalía? Y voy al punto. Lo que pasa es que la Fiscalía, cuando pierde una causa, se le va todo el mundo encima. De manera como si no pudiera perder nunca. Lo cual es absurdo, si la Fiscalía puede perder, igual que cualquier litigante. Entonces, lo peligroso de eso, de criticarlos tanto, es que y ya está ocurriendo, no se atreven a llevar a juicio los casos en que no están totalmente seguros. Entonces, para no perder, entonces los archivan. ¿Y qué pasa con la otra policía, con la PDI? La PDI ha avanzado harto, yo diría que harto, yo creo que está bastante bien encaminada. Es muy moderna, incorporado profesionales de todo tipo, es otro tipo de trabajo, digamos, el que realiza. Claro que jurídicamente distinto, porque la policía Carabineros tiene que prevenir, pero también tiene organismos investigadores. Pero entonces, ¿qué pasa? Que el fiscal, y cuando pierden, ustedes saben que los pueden condenar en costas, y de hecho en Santiago en estos grandes juicios les condenan al fisco en costas, 5 millones de pesos, 10, 20, 50 millones de pesos en costas. Bueno, ¿por qué no va a poder perder? ¿Y por qué no van a poder pagar costas? Hay que tener un ítem para pagar costas. ¿Por qué? Porque se las tiene... Entonces, ¿qué pasa? Que el fiscal quiere casos sandía escalada. ¿Cuáles son? Delitos de sangre, donde mata a uno al otro, que son fáciles, lo investiga hasta un cabro chico, porque siempre fue ¿quién fue? El amante, el vecino, eso lo investiga, eso siempre cualquier sistema penal lo investiga. En segundo lugar, delitos sexuales, que les fascina porque es fácil también, se sabe siempre que fue el conviviente, el padrastro, qué sé yo, y eso los llevan a juicio. O sea, acaba de salir hoy día, en el diario, unos días atrás, que el mayor porcentaje de delitos llevados a juicio son los delitos sexuales. Como un orgullo. En circunstancias, ¿qué le preocupa a la comunidad? ¿Le preocupa el delito sexual? Eso es una preocupación. Pero digamos, entonces hay algo que no cuadra. Esa es mi mirada. Ayúdenme un poco. Partimos, ¿cierto?, con la casa de Wi-Fi. Me van a perdonar a ustedes, amigos televidentes, de lo que la forma que me expreso respecto al tema de Yanquihue. Pasamos al tema de la Fiscalía luego de entregar algún antecedente y terminamos discutiendo, pareciera, algo que es más de fondo también, pero que es un tema distinto. La justicia que es la reforma judicial, que es la justicia en Chile y la reforma judicial, y veo que hay puntos de vista distintos, sí. Pero yo voy a recordar al televidente, ¿cierto?, que don Hernán Neira, abogado, ¿cierto?, también tiene un pasado de las carabinas. Y me imagino que por eso también se sintió a lo mejor relativamente tocado a los juicios que emite. No va por ahí. No va por ahí. A mí me consta, entre otras cosas, de que una de las grandes departamentos que investiga con una seriedad absoluta y los casos más complejos los ha resuelto el OS9, y eso es de Carabineros, claro, y depende de la Dirección de Orden y Seguridad. Sí, pero ¿cuántos son? Perdón, esa OS9 es un organismo específico, pero eso en Santiago, muy especializado en investigar altamente especializado. Delitos. Claro. Incluso tiene labores de inteligencia. Perdón, una pregunta. ¿Es el juez
el que ordena a una u otra policía? No, el fiscal. El fiscal. Perdón, el fiscal. Sí, es el fiscal. El fiscal, por eso con relación a lo que decía Hernán, que la policía no investiga, perdón, pero el que dirige la investigación es el fiscal. Sí, El fiscal es el que dirige pero la investigación. La policía no investiga absolutamente nada que el fiscal Sí, no le está diga bien. que investigue. Sí, pero en Estados Sí, Unidos, la cuestión es donde es así, en copia- Estados Unidos será de otra manera. No, claro. Pero yo me refiero el fiscal acá. es un abogado que tramita, y es lógico, Oye, él ¿y pide en las qué órdenes. incide, Hernán, la investigación de la policía respecto de un fulano al que la fiscal le cambió el nombre A ver. y lo llevan a juicio con un Bueno, nombre bueno, cambiado? a ver. Perdóname, Un error pero la puntual. oye, y nos deben una explicación. Sí, ¿No ¿está se ha sabido que el Ministerio Público Regional haya ordenado una investigación por ese queso o un sumario? Y él o la fiscal, pero gozan de muy elevado prestigio. Y resulta que nosotros financiamos, y toda la gente, Ahora, con los impuestos grabados y respecto con los de los impuestos jueces, directos e indirectos, financiamos esta cuestión. Renato, como para ir distinguiendo el tema, porque nos vamos a ir diluyendo, porque la verdad que acá son dos temas distintos. Sí. Lo que pasa en la municipalidad Fuimos derivando. y vamos derivando a la justicia y a la reforma, en definitiva, vamos a hablar harto de reforma, todo esto. ¿Qué piensas tú de esto? Porque si no voy a tener Podemos que... estar toda la tarde aquí. O toda la noche, Sí. ¿cierto? Todo el día. Mira, yo siempre he pensado que la reforma procesal penal fue buena, que convenía hacerlo así. Pero como tantas cosas en Chile, quedó a medio implementar. Hay muchas Es como el Transantiago. bonitas leyes que sacan aquí en Chile con muy buenas intenciones, pero que no le ponen detrás el financiamiento adecuado. Entonces, por ejemplo, tenemos unas leyes que se ven muy permisivas, y se habla de esto de la puerta giratoria de la delincuencia, pero es porque los jueces tienen que aplicar leyes que están pensadas como para que el delincuente tenga una oportunidad de Así es. redimirse, de mejorar su conducta, de reinsertarse socialmente. Pero eso se puede hacer en países que pueden ponerle un presupuesto para pagar un chaperón que acompaña a este compadre y que lo ayuda, que le limpia el camino, que lo apuntala. Así es. Y acá el chico que ha delinquido, O la persona que ha claro, delinquido. porque esto se usa mucho en los jóvenes, por Sí. ejemplo. Si vuelve a su mismo círculo, a sus mismos amigos, va a volver a actuar igual. Es igual que como el alcohólico, cuando si el tipo sale sano y vuelve a juntarse con su grupo de curagüillas, va a terminar tomando. Es inevitable. Pero en términos generales, ¿cuál sería tu evaluación a esta reforma judicial, que a todo esto está muy de moda? Reforma judicial, reforma tributaria. Mira, ya te dije, reforma mi constitucional. opinión es favorable, pero tiene que ponerle billete detrás. Sí, como dijo Hernán Neira de entrada aquí, si los fiscales no tienen tiempo de investigar, bueno, no pidan pera al horno, démosles tiempo, y para eso necesitamos más fiscales o pasarles menos casos. No sé cómo Perdón, no hacerlo. lo dije yo, lo dijo el presidente de la Asociación de Fiscales Eso, el otro claro. día en una entrevista Entonces, en la radio. y eso como ADN. para creerlo. Sí, ¿no? así es. Ese- Sí, pero habría que verlo bien, porque- no es la única parte del proceso pero- legal pero- y judicial que necesita Oye, más personal. Pero para terminar el déjame tema, hacer un apéndice, Hernán. un pequeño apéndice para terminar. No hace mucho se presentó en la Cámara un proyecto, entre otras cosas, para modificar el Código Procesal Penal y permitir de que cuando el Ministerio Público le excluyen pruebas en un juicio, que es una resolución que emana del juzgado de garantía, es inapelable. Justamente para revertir esa situación y pudiese ser conocida en forma vertical por el Tribunal Superior, es decir, por una corte. Es decir, que esa resolución fuese apelable. Toda la concertación se opuso. Díganme eso. A ver, para terminar, la reforma judicial, o sea, era necesaria y en tu... Bueno, mira, era necesaria. ¿Cuál sería tu juicio respecto a ello? Era Para ir redondeando necesaria, y terminar era el necesaria simplemente por casi una cuestión jurídica, porque había que estar a la altura de lo que se exige en los países desarrollados. ¿Por qué? Porque antes era el juez, era inaceptable. El juez el que investigaba. Era el juez, así como quien dice fiscal, y además él mismo dictaba su sentencia. Así. Que había un problema de falta de imparcialidad absoluto que era impresentable. O sea, se podría haber hecho otro cambio también, y qué sé yo, y una serie de situaciones, todo discutible, Pero pero, es un avance. de que había que reformarlo, no, es una transformación fundamental. Yo no digo que sea un Y- avance. y yo Pero creo ¿cómo que no va a ser un avance, vamos a Ignacio? avanzar. Lo que había antes correspondía a la imagen de que la justicia emanaba del rey. Sí, no, sí, era una tú- cosa, tú- no pasaba ningún estándar. Tu Ningún versión, estándar. finalmente, tu versión finalmente, o sea, por lo que escucho No, brevemente, la no, reforma... yo no soy partidario para nada de lo que tenemos ahora.
Para nada. ¿Y lo que había antes? Habiendo conocido el antiguo sistema, habiendo tramitado muchos años en el antiguo sistema, un sistema inquisitivo, a mí me gustaba mucho más. Tengo que aceptar de que esto no tiene vuelta. Tengo que aceptar de que el asunto está como está, hay que mejorarlo, sin duda que hay que mejorarlo, pero si me preguntas, claro, si me preguntas a mí, en el fuero interno, a mí no me gusta. Bueno, amigos, no vamos a seguir porque si no vamos a dar lata, y la idea no es dar lata respecto a un tema que es muy serio, por supuesto, como lo presentó Hernán Neira, respecto a la acusación, ¿cierto?, del trabajo que hace la Fiscalía, así no... ¿Correcto? Y un poco la impresión de Renato, la impresión también del otro abogado, de don Hernán Hagendorf, respecto a este tema de la reforma judicial. Nos fuimos del caso, en Yanquihue, como les dije, está la cosa que arde. Gallinero. Pero, puntos cardinales, necesita un descanso, vamos a una pausa, pero antes vamos a recordar que los viernes, y todos los viernes a partir de hoy viernes, ¿ya?, a las 22:30, el sábado a las 11:30 y el domingo a las 9:30 horas, usted va a poder, ¿cierto?, informarse de lo que está sucediendo en la ciudad, en las comunas, en la provincia, en la región, quizá del país y también a veces fuera del país con temas internacionales. Punto de vista con el abogado Hernán Neira, con el abogado Hernán Hagendorf. Si digo algo malo, tengo dos buenos abogados a mi lado, y en el otro extremo, ¿cierto?, el médico Renato Alvarado. Puntos si te cardinales. falla la vesícula, esto lo puedo ver. Puntos cardinales vuelve en un minuto más. Lo que la gente de hoy esperaba ya está en Puerto Montt. Vértice Radio. Vértice Radio, sobre todo música para el adulto contemporáneo. ¿Cuándo es tiempo de decir lo que sientes? ¿Cuándo es el momento de expresarte? ¿Cuándo es el instante de reír o llorar? ¿Cuándo es la ocasión de aprender? ¿Cuándo es tiempo de vivir eso que quieres vivir? Vívelo hoy, porque hoy está lleno de posibilidades. ETR, vívelo hoy. Y ya estamos en nuestro nuevo y céntrico local de calle Guillermo Gallardo 185 en Puerto Montt. Todo en artículos electrónicos, cables, conectores, accesorios de iluminación, sonido y computación. Electrónica Real. Teléfonos 22 25 245 y 24 35 400. Mail electrónicarealventas@surnet.cl. Inicia tu viaje en Mi Mundo, centro de eventos infantiles. Espacios para niños y adultos. Celebra la fiesta de cumpleaños a tu medida junto a tus amigos. Horarios flexibles. 3 horas de diversión. Fiestas temáticas. Spa para niñas. Pintacaritas. Videojuegos y show de magia. O'Higgins 500, casi a esquina Seminario en Puerto Montt. Mail eventosmimundo@gmail.com. Fono 922 89 927. Puntos cardinales. Puntos cardinales, el programa de la televisión regional, Puntos Cardinales, donde intentamos poner en conocimiento o dar voz, ¿cierto?, a lo que se conversa en los cafés, lo que se conversa en la calle. Si decíamos en el tema anterior que la cosa está que arde en Yanquihue, con la
actual alcalde, el pasado alcalde, ¿se acuerdan del Chile? Bueno, ya pasó. Un poquito más acá, o al norte de Puerto Montt, ¿cierto? Está la ciudad de Puerto Vara. Y en Puerto Vara también tenemos tema. También tenemos un problema muy puntual y se refiere fundamentalmente al vertedero de La Laja. Y más encima se mete Puerto Montt en este tema, para contextualizar esto, donde la Asociación de Municipalidades había acordado o acordaron, ¿cierto?, un punto donde se instalaría este relleno sanitario, ¿cierto? Y con el pasar del tiempo, Puerto Montt, la comuna de Puerto Montt, su alcalde está, creo que, se está informando, está haciendo algún tipo de investigación, ¿cierto? Porque pretendería en el más corto plazo salirse de esta... Este convenio, y no hacer uso de este convenio. Y por otro lado, las fuerzas vivas de la comuna de Puerto Vara, una encabezada también por un colega de ustedes, Francisco Paredes Adam, ha hecho algunas denuncias, presentó una demanda y ha hecho público, ¿cierto?, este movimiento ciudadano. Representa a la Cámara de Turismo, representa a la Cámara de Comercio, representa, etcétera. Ahora, yo los voy a dejar en libertad de acción, pero yo voy a hacer solamente una pregunta. ¿Dónde quieren meter la basura? ¿Podemos meter la basura? ¿Usted quiere la basura en Puerto Montt? ¿Usted quiere la basura en Puerto Vara? ¿Usted la quiere en Calbuco, mi amigo Chirote? ¿Qué hacemos con la basura? ¿El relleno sanitario es realmente ese problema de la ubicación del vertedero? A mí me parece que ese es solo una faceta. La palabra está dada. A ver, don Renato. Porque, mira, yo veo que la oposición al proyecto común que tenía la Asociación de Municipalidades tiene dos fundamentos diferentes. Uno es el de Puerto Varas, que no quieren tenerlo cerca, y otro diferente, muy diferente, es el de Puerto Montt, que no quiere amarrarse a las condiciones contractuales en que está planteado actualmente. La objeción que tiene Puerto Montt es decir, ¿por qué no vamos a amarrar por 10 años a este vertedero, a las condiciones que ofrece, a los precios que pone y al tratamiento que ofrece, cuando dentro de esa década Puerto Montt también tiene derecho a poner su propio vertedero con otras tarifas, con otras condiciones? Y curiosamente la empresa Cargos, que es una empresa colombiana, se niega a aceptar las condiciones de Puerto Montt, de hacer un contrato más corto. Pero tengo entendido que el relleno sanitario tiene que ver con tecnología alemana. Sí, bueno, mira, yo tengo algo de información sobre esa materia. El relleno es un relleno sanitario que no es lo mismo que un vertedero. Aclaremos. Claro, son 33 hectáreas de terreno, ¿cierto?, donde está ubicado en el sector La Laja. Digamos, está en un sector donde casi no hay población. No obstante que estos rellenos sanitarios cumplen, en este caso en particular, a lo menos, según lo que se ha planteado, supera la norma chilena. Está mejor que la norma chilena y está cofinanciado por un banco alemán que es el KfW, con un crédito blando, qué sé yo, y un costo total tiene 10.000 millones de pesos. Bueno, obviamente que un proyecto grande como este, el afán de instalarlo era precisamente por el volumen de basura calculado especialmente con la participación de Puerto Montt. Por eso es que es tan importante Puerto Montt, porque Puerto Montt produce, pero... Es el 80% del claro, entonces, que va a recibir. Si se sale Puerto Montt, el proyecto prácticamente fracasa. Entonces, ese es un problema. Aquí el precio que se habla son 6.500 pesos la tonelada de hectárea, que está un precio más o menos establecido, y se supone que es un precio más o menos acorde con el mercado. Y lo que pasa también es que la Asociación de Municipalidades había aprobado esto con el alcalde anterior, entonces se está borrando un poco lo anterior. Ahora, el alcalde Frutillar, que es el presidente de esta asociación, es el mayor defensor e impulsor de este programa, y sostiene, de este proyecto, sostiene él de que, por ejemplo, en este momento hay 6 vertederos clandestinos en distintos sectores. Y ninguna solución, y esta viene a ser una solución moderna, espectacular, que no va a alargar el olor, en fin, una serie de ventajas. Puede ser el tema del precio, pero yo lo que he visto en los argumentos que han presentado, los que han reclamado, son básicamente argumentos de carácter sectoriales, gremiales, que les perjudican sus intereses, lo cual, por supuesto, son válidos, pero por ejemplo, el colega Francisco Adams Paredes fundamenta su demanda en nulidad porque dice que no fue aprobado por el Consejo.
son cuestiones formales, de que está diciendo, mire, no, esto no se aprobó y debería ser discutido más, etcétera, etcétera, pero no se propone. La Cámara de Turismo tampoco le conviene porque Puerto Varas quiere desarrollar su proyecto turístico y aparentemente un vertedero, o sea, perdón, no un vertedero, porque Puerto Varas tiene una porquería de vertedero, no, de hondo. Es un relleno sanitario lo que se va a hacer. Sí, pero Puerto Varas lo tiene hoy en día. Claro, y lo más bien que funciona. Claro, que lo maneja Floca. Y lo más bien que funciona. Lo mismo hay en Puerto Montt. Entonces, yo todavía no veo cómo va a perjudicar. O sea, para mi gusto, yo personalmente así creo que esto es una tontera. O sea, quiero tener mi propio vertedero, yo administrarlo. Bueno, el estudio que mandó a hacer la Municipalidad de Puerto Montt, el informe preliminar a una empresa le dijo que lo más conveniente era este de La Laja. Hernán, ¿qué te tú respecto a este relleno sanitario de La Laja? Yo, a raíz justamente de la edición de este programa, me puse a investigar. Me puse a investigar bien el tema, como para interiorizarme y formarme una opinión. Por supuesto que yo estoy absolutamente en contra con este asuntito. Pero tú vives en Puerto Varas. Por eso. ¿En contra de qué? Del famoso relleno lo hagan sanitario. En otra parte. Claro, si yo viviese en Cochamó, estaría muy de acuerdo. Por eso, si yo viviese... ¿Cómo vamos a razonar así? Lo que pasa es que a mí lo que no me cuaja es que las 9 municipalidades van a dejar de tener problemas de basura porque la basura de toda la provincia, aquí vamos a exceptuar la isla y vamos a exceptuar a Osorno, pero el resto de la basura viene a dar a Puerto Varas. Claro, porque tenía que ser una ubicación central, pues además Puerto Varas es una cuestión de terreno ahí que del índice del INDE podría haber sido Puerto Montt o Puerto Varas da lo mismo. Del centro de Puerto Varas. 6 kilómetros mirado en línea recta, pero a 2 en vehículo. No, estamos de acuerdo. Perdón, permíteme ponerme de acuerdo. Pero esto es como, mira, y en las cartas que aparecen al diario El Yanqui, mira, se hace un análisis. Pero si la gente no propone nada de fondo. Es lo mismo que toda la basura de Punta Arenas las vayan a dejar en las Torres del Paine, que es el polo turístico que tiene. O que la basura de ¿cómo se llama?, de Santiago, la vayan a dejar a la dehesa, por decir algo, a Providencia. Oye, qué buena idea. No tengo ninguna duda. Oye, perdón. Pero ¿dónde dejan la basura? Bueno, y no me vas a decir tú de que no hay ¿cómo se llama?, un terreno, porque Puerto Varas es un pueblo turístico. Sí, pero esto no está en Puerto Varas mismo, esto está lejos, en la parte rural, lejana. No es especular mucho pensar que va a afectar en la calidad turística de la ciudad. Mira, estamos claros que es una estructura que tiene 45 metros de elevación, son, ¿cómo se llama?, 45 hectáreas, en un terreno de 179. Y efectivamente va a llegar la basura de Puerto Montt, Calbuco, Maullín, Fresia, Frutillar, Yanqui, Buenos Muertos, Cochamó y Puerto Varas. Bueno, pero ¿por qué se opone el de Puerto Montt entonces? 400.000 personas. Entonces, ¿por qué se opone el de Puerto Montt? ¿Cómo, perdón? El de Puerto Montt, curiosamente... No, el de Puerto Montt no resolvió el problema. No, pero espérate. Pues, cerró Lagunita y tira la basura para acá. Pero si está en contra el de Puerto Montt. No, si el de Puerto Montt está en contra por tener que ir a botar la basura allá. Ojalá, yo estaba escuchando las opiniones del ex alcalde de Puerto Montt, del ex alcalde, el señor Quintero, que ya resolvió el problema. Ahora, no tengo claro si el actual alcalde de Puerto Montt está en contra de venir a votar la basura. Sería extraordinariamente favorable, porque entre otras cosas hay una acción judicial, cuya copia la tengo acá. Fue presentada el día 13 de mayo del 2014, efectivamente se solicita nulidad de derecho público. Esta acción judicial está patrocinada por el colega don Francisco Paredes Ham, lo felicito y le deseo el mejor de los éxitos, y está, entre otras cosas, representando a la Corporación de Desarrollo Turístico y Cultural de Puerto Varas. Y espero, se interpuso en el juzgado de derechos de Puerto Puerto Varas. ¿Cómo les afecta turísticamente? Nos lo explican. Viejo, tiene 80 carillas. Yo traje 4. Yo puedo escribir no 80 sé carillas. Cuánto se va a poner el juez leer esto. Mira, perdón. Y ellos también necesitan que su basura vaya sea eliminada, supongo. No, ¿O tiene un vertedero propio? Sí, tiene un vertedero. A ver, pero por favor, pongamos orden. O sea, si la asociación de municipalidades que está... A la cual no pertenece Puerto Montt ni Puerto Varas, no, se retiraron. Pues. Pero volvamos a este efecto se hizo una asociación de municipales y ya no pertenece Puerto Varas ni pertenece a Puerto Montt. No importa, pero en su momento, están las demás nomás. Pero cuando se hizo esto, cuando se aprobó, me imagino yo que vieron el mapa, vieron planos. Esto es la época de Ramón Bahamonde. Si esto debería haber estado funcionando el año 2010, pero ¿cómo va y a ser por serio? distintas razones no ha funcionado. Por favor, es que no voy a eso, Si todos entiendo. los alcaldes... ¿Cómo va a ser serio que después se estén retractando? Claro, si han hecho un acuerdo... Porque no me gustó, porque lo hizo el anterior. Y además de eso, perdón, aquí está la Subdere,
que es un organismo técnico principalmente, está detrás, también avalando. Entonces, no es una cosa que se le haya ocurrido. Correcto, me explico. Porque no creo que cada comuna tenga primero en este los momento recursos, sí. O sea, para hacer... Para tener su propia basura. No, para tener un relleno sanitario. Vertederos hay y hay... No, los vertederos son un hoyo. Claro, el vertedero es un hoyo nomás. Entonces... No, y además de eso, el de acá es insalubre y hay que cerrarlos en forma... O sea, el de Puerto Montt debería estar cerrado hace rato. Y el de Puerto Vara igual. El de Lagunita se igual. cierra, se va a El de cerrar Lagunita sí o sí, se de cierra. todas Bueno, maneras. y el otro también. Mira, yo creo que no deberíamos perder mucho tiempo en este tema, porque simplemente las cosas tienen que ir en un sentido común y obviamente las municipalidades van a tener que agachar moño y botar su basura ahí donde corresponde y eso se va a llegar. No me cabe duda que se vaya a cabo porque lo demás son puras cosas irrealizables. O sea, ¿dónde van a conseguir otra inversión para que en Puerto Montt? Es decir, el sentido común, cuando tú vas contra el sentido común, finalmente no llega a nada. Entonces, tiene que necesariamente, y esto va a funcionar, por lo tanto, yo te sugeriría que prácticamente no le diéramos mucha importancia. Bueno, pero sí tengo una pregunta. ¿Por qué son pataleos nomás, capricho? ¿Por qué Puerto Montt entonces estaría retirando y quiere hacer su propio... Por lo que dice, parece Renato, que dice que sería caro, dice... No sé, yo le dije, Puerto Montt representa el 80% del negocio del vertedero y está negociando en mejores condiciones. Bueno, eso puede ser válido, digamos, por supuesto. A lo mejor estas amenazas son parte de una estrategia, podría así uno entenderlo. O sea, tú dices que este relleno sanitario no afecta o no afectaría la calidad de ciudad turística de Puerto Montt. Imposible. Yo creo que lo mejora, es mucho mejor que lo que tiene actualmente. En eso estamos de acuerdo. Estamos totalmente, o sea... Pero, lo que tiene ahora es un hoyo. Sí. Es un hoyo. O sea, es un vertedero. Lo que yo digo es que instalarlo a 6 kilómetros del centro de Puerto Vara, a mí me parece realmente una bellacada. Instálenlo a 60 kilómetros. Oye, pero lo que sí nadie se ha dicho, más barato. Y lo que sí encuentro válido en las críticas es que nadie ha hablado sobre cómo producir menos basura. Aunque Puerto Vara pretende eliminar las bolsas de plástico, de hecho, ya empezó, pero no sé si eso servirá de algo, digamos. Sí, pero sí, vamos a suponer que sirve de algo. Sobre todo en una ciudad que nunca llueve como esta, ¿no? Claro. Oye, en Magallanes partieron si lo empiezas a hacer la bolsa de papel en la mano, te voy a... plástica de basura hace rato. En Magallanes, en general, en Punta Arenas, las bolsas de mira, basura esas ya son no cosas se que después no se cumplen. Claro, pero da la sensación que hay como dos visiones del tema. Yo tengo información de que este relleno sanitario viene con una tecnología, si bien es cierto, no de punta, pero con una tecnología... de punta. ¿De punta? Sí, y supera la norma chilena. Bueno, si supera la norma chilena... O sea, es 10 veces más chico que el más chico de Santiago. Pero a mí lo que me preocupa es que toda la provincia vaya a botar su basura. Pero eso es lo lógico. Pero si eso es lo lógico, que hay baja costo. Hay baja costo. Yo me enteré. Yo también vivo en Puerto Vara, igual que tú, pero si se juntan 9 alcaldes de la asociación gremial de municipalidades... Vamos a tirársela a Frutillar. Pero ¿por qué no? Porque seguramente por razones geográficas no se hizo ahí, pero no creo que haya un problema. Las comunas tienen una enorme superficie, si no porque estén en una comuna significa que la ciudad, los hoteles van a estar respirando hediondez, digamos. Nos estamos dando vueltas con un tema que ya no conocemos porque no sabemos las razones por las cuales se determinó ese sitio. Sería interesante de repente, piensan ustedes bueno, en algún lado hay que hacerlo. De llegar a pensar cómo se decidió ese punto. Se compró, fue una razón técnica porque se compró con platas del Estado, de la Subdere, se compró con Subdirección de Desarrollo Regional, se compró con dineros del Estado. Voy a ir a hablar con Ramón Bamonte y le voy a preguntar qué pasó con esto. Porque alguien tiene que haber dicho, a ver, el viento sopla para ese lado, por lo tanto pongámoslo arriba del cerro. Yo no sé si hay un río cerca o no, porque... Napa subterránea. Eso se habla de que va a contaminar el río y todo. Pero eso son tirar con escopeta. Me llama mucho la atención. Yo creo que aquí hay un estudio serio de impacto. Pero nosotros en este panel, en este momento no podemos ir más allá porque no conocemos esa información. Está aprobado por la Autoridad del Medio Ambiente, absolutamente. La basura sigue dando mal olor. Se da vuelta así. Tiene mal olor la basura, tiene mal olor a lo mejor el negocio de la basura. Incluso acá en Puerto Montt aparece un rey de la basura en este tema y la cosa se empieza a complicar. Carlitos Chuchol. Puntos cardinales. Los viernes a las 22:30, los sábados a las 11:30, no se levante. Pero cámbiese grande. Estado nacional es nacional. Punto de vista es local. El domingo a las 9:30 de la mañana también. Tenemos viernes, sábado y domingo para
conversar, entretenernos y conocer también las diferentes opiniones de las cosas que están pasando. Vamos a una pausa y volvemos. Lo que la gente de hoy esperaba ya está en Puerto Montt. Vértice Radio. Vértice Radio, sobre todo música para el adulto contemporáneo. ¿Cuándo es tiempo de decir lo que sientes? ¿Cuándo es el momento de expresarte? ¿Cuándo es el instante de reír o llorar? ¿Cuándo es la ocasión de aprender? ¿Cuándo es tiempo de vivir eso que quieres vivir? Vívelo hoy, porque hoy está lleno de posibilidades. BTR, vívelo hoy. Y ya estamos en nuestro nuevo y céntrico local de calle Guillermo Gallardo 185 en Puerto Montt. Todo en artículos electrónicos, cables, conectores, accesorios de iluminación, sonido y computación. Electrónica Real. Teléfonos 22 25 245 y 24 35 400. Mail electrónicarealventas@surnet.cl. Inicia tu viaje en Mi Mundo, centro de eventos infantiles. Espacios para niños y adultos. Celebra la fiesta de cumpleaños a tu medida junto a tus amigos. Horarios flexibles. 3 horas de diversión. Fiestas temáticas. Spa para niñas. Pintacaritas. Videojuegos y show de magia. O'Higgins 500, casi a esquina Seminario en Puerto Montt. Mail eventosmimundo@gmail.com. Fono 922 89 927. Puntos cardinales. Bueno, ya estamos de regreso en Puntos Cardinales. Todavía cuesta acostumbrarse, ¿cierto?, a Puntos Cardinales, el programa que conversa la situación de nuestra región, la situación del país y también en algunos casos situaciones internacionales en que se ve envuelto nuestro país y de alguna manera toca la región cuando, por ejemplo, hay colonias representantes de. Pero un problema súper local. Está como en el aire, hablando de la basura, se está, o sea, no sé si huelo mal o no, ya, no me refiero yo sé el perfume que uso. Hay un representante indígena y por ahí alguien me contó, ¿cierto?, de un trucho representante indígena, de un lonco, me parece, o que se atribuiría, digo yo, atribuiría ese título de lonco, Renato. ¿Es tan así el tema de este representante indígena que de nombre Eric Vargas, que sí, no sería tal? Mira, yo creo que él puede tener la dignidad dentro de su pueblo. O sea, él dice que es lonco del pueblo mapuche, debe ser cierto. Ahora, lo que a mí me parece que no es muy adecuado es cuando él se atribuye como etnia un rango originario que no corresponde. Es que ese es el punto. Es el señor Eric Vargas, no tengo el segundo apellido. Quinchaman. Quinchaman, o sea, por la madre, sí, por cierto, tiene, entonces él es mapuche. Claro. No, o sea, mira, yo creo que el punto contencioso aquí es lo que yo le escuché hace unos días cuando estaba protestando Eric por la instalación de unos postes de electricidad
dentro de un conchal a lo largo de la carretera austral. Sagrado. Claro, y yo le escuché a Eric decir una cantidad de barbaridades que realmente me parece insólito cuando sale protestando contra la empresa diciendo que es una muestra más del desprecio por los lugares sagrados de su etnia, de sus antepasados. Y Eric, ojalá me estés viendo, porque yo respeto mucho la lucha de los peñis en la Araucanía, donde son originarios. Pero acá no podemos andar haciendo papelones. Primero que nada, esos conchales son de otro pueblo. El pueblo originario que había acá, eran los canoeros. Esos conchales son de 6.000, 15.000 años atrás. Ese era otro pueblo. Para ser más preciso, es el pueblo que los antepasados de los mapuches aniquilaron, hicieron desaparecer de acá. Eso no es los originarios. Y más aún, no podemos hablar de un lugar sagrado en el Conchal. El Conchal es tan sagrado como el vertedero de Lagunita. Claro, porque era un Pero el lugar en que los chones simplemente tiraban las conchas que se comían. Entonces, no hagamos papelones, por favor. A alguien tengo que echarle la culpa de la información que me hacen presentar a este señor, Eric Vargas, como loncotucho. O sea, primero que todo, ¿es mapuche o no? Sí, es mapuche. Puede ser huilliche, no lo sé. Pero dentro del concepto mapuche. Sí, sí. Yo no sé si hay una ley que determina qué grado de... Sí, hay una ley hay una ley que lo define, sí. Hay que tener la ley indígena. Ya está, ok. Entonces, si es mapuche. Sí, yo creo que sí. Segundo, por lo menos una etnia indígena. Si su grupo lo corona como lonco, no sé si estará bien dicha la palabra coronar en este caso, porque tengo entendido que está dentro de la exactamente, son elegidos, ¿cierto? Entiendo que sí. Ahí no, lo ignoro exactamente, pero lo que yo creo, viendo un poco más amplio el tema, que como está un poco, no sé si de moda, pero bien sensible el tema de los pueblos originarios, esto se presta para que en muchas ocasiones se abuse un poco de ese concepto. Entonces, basta con que alguna empresa moderna intente un proyecto productivo en algún lugar para que inmediatamente aparezcan gente, y a lo mejor no siempre son de la comunidad, también hay gente de otras partes que persiguen intereses económicos, qué sé yo. Pero lo que llama la atención es que la autoridad inmediatamente se frena con una delicadeza, pero ya exagerada, de no poder tocar un punto, de no decir las cosas como son, de no plantear derechamente qué es lo que le conviene hoy en día al país en muchos aspectos. Oye, y a extremos ridículos, porque si tú lo ves en este momento, ¿qué tiene que ver un lonco huilliche defendiendo un conchal chono? Entonces nadie le dice las cosas como son. ¿Qué antecedentes tenías de este señor? Ninguno, ni el más mínimo, y con alta franqueza. Yo lo he visto así. Si quieres que sea franco, me importa un bleo. No es. Pero lo que sí me llama la atención, la oposición a esto obedecía en virtud de qué, de lo sagrado del asunto, o no quería energía, porque está de moda eso, entre otras cosas, negarse a todo lo que sea energía. Dentro de unos años no vamos a tener ni para encender una pila. Vamos a tener, pero caro. Curiosamente, los pobladores de la zona por donde pasa el tendido estaban bien agradecidos porque iba a significar iluminación de la vía. Claro. Sin duda, un adelanto. Ahora, el conchal, no tiene luz eléctrica y todo eso. Por supuesto, claro. Pero un conchal también habla, ¿cierto?, de la existencia de un pueblo de tantos miles de años de atrás, independiente de que sea. Ahora, por lo que veo, ¿cierto?, son barbaridades los que habría dicho este señor Eric Vargas. No, mira, más que barbaridad es atribuirse una condición que no corresponde. Porque él dice, es nuestro pueblo, nuestro lugar sagrado. Te digo, no es ni su pueblo ni es lugar sagrado. Ahora, ¿por qué lo está haciendo? No sé. No sé qué monos pinta un lonco huilliche en un conchal. ¿Y tú dices que eso es un basural como Lagunita? No, los conchales se forman porque ahí van depositando sus comidas. Arqueológicos. Son sitios, si tú quieres examinar ese pueblo y saber cómo vivía, qué comía, cuánta gente era, da mucho. Ese es el lugar para hacerlo. Ahora, lo divertido en este conchal es que cuando yo veía a los personajes que estaban protestando, ellos estaban parados en el camino, y el camino está hecho encima del conchal. Entonces, ¿cuántos conchales hay acá? Hay puesto la pavimentación. Claro. O sea, no les importó que tiraran un camino arriba del conchal. Claro, que pavimentaran el conchal, pero ahora no quieren poner poste. Pero probablemente si uno de ellos es empresario turístico, necesita el camino para que los turistas para que lleguen.
entre otras a cosas, su si no, no lodge. van a llegar. No, pero Así es. no es malo oponerse, me opongo porque Bueno, tengo que oponerme. pero en el fondo ¿Ya? hay que discriminar a la autoridad, hay que pedirle que discrimine un poco entre las oposiciones con fundamento y las sin fundamento y que lo diga derechamente nomás. Oye, Ese sí, es un lo poco que el tema. sí es un problema, vamos a conversarlo, el tema para más adelante, es un problema y un problemazo porque nos estamos quedando sin generación de energía. Sí, no, y ese es eso un- es particularmente grave. ese es un tema Es que tenemos- particularmente grave. que tenemos que la tocarlo. energía eléctrica más cara de Sudamérica y no se ve ningún proyecto serio. Se han judicializado una serie de proyectos, hay oposición por todas partes y resulta de que tampoco podemos tener ni tenemos geográficamente la posibilidad de tener centrales nucleares, entre otras cosas porque tiembla mucho. Es un queso. El asunto hay que verlo porque es particularmente grave. Es particularmente grave. Oye, sí, es todo un tema Es en un que tema. tenemos que informarnos. En todo caso, Ahora, les recuerdo nunca se puede que hay confiar, nunca se puede saber si es tan grave o no. hay que... Pero por lo hay- menos una cosa porque- cierta, no podemos seguir quemando leña como lo estamos haciendo eternamente. Bueno, vamos a quedar pelados. Claro. Perdón, si... No. Oye, pero hay un par de cosas, hay un par de tareas. Tú quedaste de conversar entonces con el exalcalde. De modo poco voy a conversar con Ramón para ver Ramón, para cuál es ver el origen de el- este un asunto poco el origen. de la laja, en qué consistió, qué se hizo, cómo se llegó a la conclusión de que era el mejor lugar. A Ok. mí no me... No, la verdad El que tema de Eric Barra creo que no amerita porque yo pensé que era falso el personaje como tal. Ahora que puede que esté equivocado o no, confío y doy fe de lo que tú dices, por supuesto. Pero a lo mejor la dirigencia, cómo está llevando su dirigencia, a lo mejor es la equivocada. O al decir su pueblo, si no lo era. Oye, que ahí es tan pertinente como un tour con un concurso de malambo. Ay, señor. Puntos cardinales todos los viernes a las 22:30 horas, los sábados a las 11:30 y los domingos a las 9:30 de la mañana. Problemas internacionales que yo creo que no por estar en las regiones o fuera de Santiago nos toca menos. Me refiero, señores, al problema en la Franja de Gaza, me refiero al Estado de Israel, me refiero a Palestina. No puedo llamarle Estado palestino o... Sí, puede llamarlo. ¿Le puedo llamar Estado palestino? Sí, señor. Ya está. Y a Hamas y lo que está sucediendo. Yo no sé... perdón, hasta donde yo sé, no es el Estado palestino el que está atacando al Estado israelí. No, es jamás. Si bien es cierto, claro, si bien es cierto, Hamas es el grupo mayoritariamente el que tiene el gobierno en el Estado palestino. Sí, pero es un grupo minoritario. Es un grupo minoritario. Pero estamos hablando de un ataque militar. El que atacó fue Israel. No, Y sigue atacando. Pero, sigue no, bombardeando. pero a ver, pero contextualicemos, Renato, por favor. Sí. O sea, tengo entendido que Hamas Sí, po. habría atacado instalaciones, puntos civiles Cohetes. en Israel. A lo más tiró una bombita, o sea, que están hay que recordar que están permanentemente Sí, con agresiones. Pero Israel a la vez lo que hizo fue responder. A lo mejor la proporción o desproporción. Perdona. A ver, te explico no. un punto de vista que te Oye, Israel ha venido ocupando el terreno palestino en forma implacable, demoliéndole las casas, instalándole colonias, poniéndole un muro, y me vas a decir que está respondiendo solamente. La iniciativa de la agresión está claramente en el lado israelí. Don Hernán. Israel tiene todo el derecho de protegerse con dientes y muelas, si es necesario, entre otras cosas para proteger a su población. Es un pueblo Como cualquier pueblo. ancestralmente aniquilado. Desde la época, no olvidemos de que el asunto con la famosa, el famoso reino de los cielos deviene de la Edad Media, con las cruzadas y con Saladín que desocupaban y ocupaban la zona, la famosa Franja de Gaza. Resulta de que Israel, para retrasar un poco, hasta el año 94, conforme al protocolo de Oslo, abrió su No, frontera. espérate un poco, pero ¿qué tenía que ver Saladino? No, te estoy hablando que desde esa época que hay violencia en la zona. Bueno, En esa época ya no había israelíes ahí. Es más, no se te olvide de que los romanos fueron los primeros en echar abajo la sinagoga.
mucho antes, No fue, no. antes de Cristo. Pero no habían estado en Babilonia unos cuantos siglos antes. Estamos hablando de la Franja de Gaza, por Renato. Eso mismo. En la Franja de Gaza. Ahora, contextualizando el tema, el año 94, en virtud del protocolo de Oslo, Israel abrió sus fronteras porque la gente que trabaja en la franja cruza la frontera donde se genera el polo económico que es Israel. Y resulta que los israelitas durante 2, 3, 4, 5 meses soportaron todo tipo de bombazos, todo tipo de ataques suicidas, todo tipo ¿Cuál de es tu fuente de reventaban información? micros, reventaban autos, A reventaban... propósito, ¿cuál es tu fuente de información? Internet. ¿Ah? Internet. Ya. Investigación, digamos. Internet. Ya, ahí tenemos... No, mira, yo sé, primero que nada, yo creo que primero que nada, toda la información viene, yo creo, cargada derechamente hacia el lado israelí. ¿Por qué? Porque, digamos, es su gran aliado de Estados Unidos y nosotros, que somos, digamos, básicamente somos tremendamente influenciados desde ese punto de vista. Así que yo creo que todo ese tipo de noticias hay que mirarla con mucho cuidado, pero los números son indesmentibles. El Jimmy Carter, leí en el Mercurio hay una cosa que se transcribió de él, y él, el expresidente de Estados Unidos, que se destaca mucho por buscar la paz y ser un tipo, una especie de observador. Bueno, él plantea derechamente que fue un ataque, o sea, la invasión que hizo, porque eso es lo que hizo Israel hacia el Estado palestino y en la Franja de Gaza, y la destrucción, pero de 20.000 viviendas, más cualquier cantidad, o sea, se le hizo, pero están destruyendo arsenales y destruyendo túneles. 20.000 casas, da lo mismo. 1.800 muertos, 10.000 heridos, y hay 18 israelíes, 18 muertos, y los otros son 1.800. Bueno, 20.000 casas, 450.000 desplazados, 450.000, espera, no tienen, le destruyeron todo, la única, no tienen electricidad, una ciudad de, no sé, de 1 millón de habitantes. Gueto, viejo, es un gueto. 1 millón de habitantes, es un gueto. No tienen electricidad, no tienen agua potable, la gente está desplazada, no tienen ¿Y la comer. culpa es de Israel? Espérate, sí, pues en este caso, por lo menos el ataque. Oye, sí. le mandan una mosca y todos saben que los israelitas responden con una escopeta. Pero el análisis que hace Jimmy Carter junto con otros tipos que son de Estados Unidos, analizan no es una fuente confiable. La utilidad, o más bien dicho, la estupidez de esto que se hizo, que en definitiva tampoco va a conducir a mucho, y al parecer lo que se ve de afuera es que Israel quiso darle una zumba, una paliza, una demolición para desgastar. Los otros van a meter. Pero es para desgastar a los grupos Hamas, que es el que ellos consideran terrorista y que está en el gobierno, y para echarlo ojo. Sin embargo, eso no ocurrió. Todo lo contrario, Hamas, al parecer, se consolidó aún más porque fue los únicos valientes, entre comillas, para ellos, que supo enfrentar. Hoy en día se unió incluso con otros grupos como Al-Fatah, que también es otro grupo político, y están tratando de hacer un gobierno más de unión, digamos, pero van a seguir en el gobierno. Entonces no se sabe bien qué es lo que se buscó. Renato. Sí, mira, primero que nada, esos calificativos que lanza Hernán, esos grupos terroristas, podríamos decir lo mismo de los que están en el gobierno en Israel. Recuerda que cuando se formó el Estado de Israel, ¿quiénes formaron ese gobierno? Eran todos militantes del Irgun, del Stern, y son fanáticos. Y venían muchos que habían luchado en la Segunda Guerra. Y otros prisioneros. Y ellos fueron, acusados y juzgados por los británicos como terroristas. Por ejemplo, la voladura del Hotel Rey David. Oye, y no se te olvide que los británicos ametrallaron un estadio completo en la India. El terrorismo es una forma de combate. Son precisamente harina para hacer otra, los señores exactamente, británicos. Como dices tú, Hernán. Es una forma de combate del chico al grande. El terrorismo, tú dices, es como un anatema en este momento. Pero desde el año 47, es una que se técnica de funda combate. Israel, que Israel en esa zona está soportando ataques. Pero eso desde el año es una 47, forma de combate del chico. y resulta que esta gente se ha fortificado porque es un país pequeño, pero tan fuerte, sobre todo desde el punto de vista militar, para defenderse. Israel lo único que ha hecho es defenderse. Fíjate, a mí me llama la atención, entre otras cosas, la capacidad bélica del grupo Hamas, la capacidad con la cohetería que tiene, entre otras cosas, eso es lo que busca Israel, desarmarlo. Oye, y mientras bien tengan curiosa una la manera onda de defenderse que tiene cuando cada vez va agarrando más territorio. De una manera bastante sospechosa de defenderse. No se te olvide que Israel devolvió los territorios ocupados en la guerra de los 6 días, que alguien decía que querían ocupar del Éufrates al Nilo, perdóname, fueron devueltos los terrenos, los territorios. Devolvió solamente aquello que era insostenible, que era lo que estaba al occidente del canal.
No, yo Mira. le doy, mira, entiendo, Yo estamos siento- a miles de kilómetros, que me perdonen, tengo muchos amigos palestinos, lo que tú quieras, pero yo en ese sentido soy particularmente claro. Yo le concedo, es lo mismo que si nosotros en Antofagasta empezáramos a recibir misiles, qué sé yo, que vienen de Bolivia, a lo mejor no Es es el muy Estado simple boliviano ese por análisis. decir algo, pero es del grupo, qué sé yo, Es que es dos muy más dos simple, son cuatro. ese análisis es muy simple. Mira, yo creo que no va por ahí la cosa. Yo realmente lamento mucho la situación No, es de lamentable, los judíos. tremendamente Oye, lamentable. la de los judíos, porque es un pueblo que, como tú mencionabas, fue masacrado Así es, durante el genocidio Así es, nazi. pues, así es. Y ahora, después que habían logrado conquistar su terruño por la simpatía que el mundo sentía y que todo el mundo estaba dispuesto a ayudarlo, se ven ahora representados por un Estado fascista. No. Y en este momento ya se perdió esa simpatía. La llamada porque- a consulta del embajador de Chile en Israel me parece una señal muy clara de que el Estado de Israel ya no recibe la misma simpatía que en su momento recibió el pueblo judío, que son cosas distintas. Pero sí, yo creo hay- que es un espaldarazo al grupo Hamas. No necesariamente. En mi muy modesto opinión, yo creo que un A espaldarazo. ver, bueno, pero a ver, el Estado de Chile y su gobierno en particular llamó al embajador en Chileno. Israel, Sí, claro. ¿cierto?, a Santiago Que es una medida- para que es una- pedir. Es una manera de mostrar No, sí, no ha justo, sido el de una único, manera entre paréntesis, si no ha sido el único embajador Ahora, llamado. hay un embajador visitante, creo que se llama, que si no me equivoco, el embajador en Egipto, de Chile, en Es Egipto, concurrente a- es concurrente en Palestina. Ya, y él no ha sido llamado. No. ¿Qué significa eso? Lo que dice Desde el punto Renato. de vista de la Y política. quien dirige de la- las relaciones internacionales, que es la presidenta de la República, Obviamente. entonces no se le ocurrió llamarlo, ¿no? Eso significa. Pero a ver, todo tiene una doble Eh, lectura. Bueno, la lectura que yo le doy es que efectivamente si llaman al embajador de Israel es porque le está dando un espaldarazo a lo que yo llamo un grupo terrorista, que durante mucho tiempo ha estado atacando de distintas formas a Israel. Israel, tal como tú dices, Renato, le ha querido dar una santa paliza. No se la merece el pueblo palestino, pero entre otras cosas no pueden dejarse utilizar. En opinión de por los un mismos grupo. palestinos, No pueden dejarse ellos utilizar por saben un que grupo. jamás habría logrado hacer lo que es en este momento la primera fuerza política si no hubiese sido por la permanente agresión israelí. Eso lo dijo aquí en Puerto Montt quien era el embajador palestino en ese momento, antes que jamás fuese gobierno. Cuando le preguntamos, ¿cómo es posible Porque el odio, que el odio. No, que hay ustedes un odio tengan válido. una dirigencia Eso como es terrible. él nos dijo en el Club de la Patagonia que los palestinos son básicamente laicos y que tener en este momento un gobierno como el de Hamas es para ellos una distorsión. Nos dio el ejemplo como si aquí en Chile los pentecostales hubiesen formado gobierno, lo más parecido a eso. Y él nos dijo, y esto solamente es posible, Y tú solamente sabes que es la razón de explicable ser de Hamas es la por negación del pueblo israelí, porque es por la agresión permanente la razón de ser. Israel. La razón de Oye, ser pero, de a Hamas ver, es justamente el no reconocimiento al pueblo israelita. O sea, eso es un hecho de la causa. O sea, hay grupos extremos en ambos gobiernos. Así lo ven Por eso. ellos. Bueno, por eso, y lo lamentable son las víctimas civiles. Y a mí me preocupa. Y las víctimas civiles son Oye, todas palestinas. Oye, ¿eh? te voy a contar un detalle. Me preocupa, entre otras cosas, que esta gente utilice un consultorio, utilice un jardín infantil, entre otras cosas, para realizar y para hacer túneles. pero tú la información de uno de los lados tú te la tragas así como sin filtro. No, si no es que me la traigan. Pero es que, oye, la No, ONU le dijo claramente que atacaron escuelas, Sí. escuela. Pues, Perdóname, po, si la ONU no le creemos, nadie va a entonces... nadie va a justificar una Pero, cosa. pero chuta, pero son Nadie tres va a escuelas, justificar. tres Lo que- veces. Bueno, es lo que yo te digo, Y si el, estamos oye, de acuerdo. la gente Un de Naciones irrespeto. Unidas le dijo, les dimos claramente las coordenadas de ¿Dónde donde están están las las escuelas. Y la usaron para disparar. Y Le ahí tiraron. Particularmente grave, pues, Renato. Chuta. Particularmente grave. ¿Qué quieres que te diga? ¿Y tú estás de No acuerdo pasó con- la zarce. Es que si no fuera estoy por de Estados acuerdo, Unidos, que lo entre apoya. otras cosas, estoy de ¿Se dan acuerdo cuenta, en el amigos? derecho que tiene el Estado israelí Cada de cuántos defenderse. el doble miles de rasero de kilómetros, Estados Unidos, hablando de cuántos paz y miles de de reabastecer kilómetros, el y aquí en la mesa no hay Incluso acuerdo preventivamente. respecto al tema que está sucediendo allá y donde allá sí, porque hay un tema religioso de por medio, sí hay miles de muertos, sí hay muchos niños muertos. A lo mejor sí, se lo llama simple estadística, pero no creo que la cosa sea simple estadística, tantos muertos por este lado, tantos muertos por este otro. ¿Hay desproporción? Podría ser, a lo mejor sí hay desproporción, por lo visto el Estado de Israel, el gobierno de Israel, se le
conoce como un pueblo muy fortalecido en términos de... No, y una potencia militar. Y es una potencia militar y que ha sido atacado también y que por el otro lado está... Es un estado fascista, Ignacio, dilo con todas sus letras. ¿Tú te acuerdas cuando secuestraron un avión años atrás, que era un Air France, que venía, iba a Tel Aviv, y lo secuestró, si no me equivoco, fue el movimiento Septiembre Negro, y llegaron a Uganda? En la época en que era el negro, presidente de Uganda en calidad de Idi Amin Dada. Y resulta que un grupo de comandos israelí, en una demostración de capacidad bélica excepcional para los tiempos modernos, llegó a Uganda, les voló todos los aviones MiG, hizo Huila, el famoso aeropuerto, sacó a todos los rehenes con una sola baja y llegó a Tel Aviv. ¿Y qué? Y de ahí para adelante, entre otras cosas, quedó clarísimo de que el gobierno de Israel jamás negocia con terroristas. Oye, jamás negocia con terroristas. Ese es un hecho al lado. Eso lo se puede poner cuando tenían que eliminar a un hombrón en Oslo y el operativo israelí, por equivocación, eliminó a otro. Ups, papelón en grande, en plenos Juegos Olímpicos de Invierno. Pero fue atacado. Y eso era un asesinato selectivo. ¿Eso es terrorismo? Espérate, ¿o eso fue a raíz de si no me equivoco, fue a raíz del ataque que sufrió un equipo olímpico israelí en los Juegos de... No nos vamos a poner fue en Alemania. No nos vamos a poner de acuerdo. Lo cierto que hay un problema en el mundo. Lo cierto que en estos días estamos con una tregua, afortunadamente, por los civiles. Lo cierto es que si hay un gobierno de derecha o fascista en Israel, el Estado palestino tampoco tiene ordenada su casa, porque no actúa como Estado, sino que actúa este movimiento Hamas atacando a Israel. Eso lo dices tú. En términos de un análisis general, o sea... Yo no comparto esa opinión. ¿Cuál podría ser el Pero no nos entonces? vamos a poner de acuerdo con la opinión tuya. Yo creo que no podemos sacar conclusiones muy... Pero saquemos una conclusión, lo que es lamentable es que son las víctimas civiles. No, lo lamentable son las víctimas. Esa cuestión es un hecho, sobre todo... El Estado palestino como Estado no ha atacado. Correcto. No, el grupo jamás... Eso es correcto, vámonos a un tema rápidamente, ya que el tiempo pasa. La madre de todas las reformas es la reforma tributaria. No se preocupe, no vamos a hablar de reforma tributaria. Eso sí que sería una lata. Pero sí creo que decir que la reforma tributaria nace para financiar otras reformas. Por ejemplo, la reforma educacional. Especialmente la educación. Claro. Ahora, con la serie de forados que han hecho a esta reforma tributaria, ¿ya? Finalmente creo que no llegan a la cantidad de plata que se habría... 8.200 millones. Que serían 8.200 millones. Sino que con estos forados bajaría a 5.000. Bueno, pero esas son proyecciones que hacen gente opositora y por lo tanto creer esas cifras o cuestionarlas, la verdad es que no tiene mucha lógica en este momento. Yo creo que finalmente no tiene ni mucho sentido. Lo que interesa es que una vez que se apruebe la reforma sepamos cuánto vamos a tener, porque ahí se va a saber la firme. Bueno, independiente de la proyección que se haga, porque obviamente el ciudadano le cuesta pagar impuestos, eso ha sido un drama histórico, para los que les gusta un poco la historia saben que los impuestos había que sacarlo con sangre a los ciudadanos. Nosotros no nos escapamos a eso. Entonces, obviamente que tenemos el deseo natural de no pagar impuestos y de evitar lo más posible, y después si es que finalmente se dicta la norma, de eludir a como se pueda, o evadir, como se dice, según ¿cuál sería el elusión. Claro, sería que hoy en día se considera, no solamente, ya se está considerando no solamente legal, sino que hasta se considera ético, prácticamente, lo cual es ridículo. Pero bueno, en definitiva, de lo que se trata es eso, va a ser todo un tira y encoge. Además, la reforma, por supuesto que va a tener algunas, siempre va a haber que después tapar algunas salidas, porque es imposible preverlo todo y la astucia para no pagar impuestos puede ser muy amplia. Pero independientemente de eso, yo creo que en cuanto a la reforma educacional, que es la que nos queríamos un poco más centrar, es bien interesante algunas situaciones que han estado ocurriendo y que pueden ir reflejando cómo se va a ir esto
presentando y moviendo. Uno de los casos que salió hace poquito a la luz pública es como un colegio católico de Santiago, particular subvencionado se llama, ¿no es cierto? Sí, que el gobierno paga como 68.000 pesos por alumno y además los padres pagan unos 10, 20, 30, 40.000 pesos más. Entonces, de esos colegios hay muchos. Y lo que sostiene aquí la Iglesia Católica es que, lo que pasa es que el gobierno centra, el proyecto dice que no podrán seleccionar. No podrán seleccionar, es decir, no pueden decirle a usted es hijo de padres separados, no puede meterlo. No, el gobierno no lo va, el Estado, digamos, no lo va a permitir. ¿Y si es porro? Tampoco. Ahí está, mezclemos porros con... Exactamente, no se puede seleccionar, se puede seleccionar, y eso sostiene la Iglesia, atentaría contra sus proyectos educativos. Entonces, ¿qué dice la Iglesia ahora? Acaba de decirle el dueño del colegio, le dice, no señores, el otro año nos transformamos en colegio particular. Nada más. Y la matrícula, en vez de pagar los 40.000, tienen que pagar, no sé, 150.000, y va a ser, entonces, se va a transformar en un colegio particular. Así porque obviamente los colegios particulares no van a estar prohibidos, los particulares, como existen, y van a seguir existiendo. Y seleccionan como les da la gana. Y no persigue fines de lucro, efectivamente. Claro. Entonces, es bien interesante el fenómeno porque yo creo que muchos de esos padres van a querer pagar esa plata. Ahora, la razón por la que quieren pagar, a mi juicio, no sé si es solamente o principalmente por buscar una mejor educación. Yo creo que es derechamente por la famosa segmentación y clasificación social que la gente aspira, y de todos los niveles socioeconómicos. O sea, nadie quiere que sus hijos se junten con los flaites, dicho en términos vulgares. Es decir, va a haber un afán en ese sentido muy importante. O sea, ¿y por qué lo relaciono esto con las platas? Porque finalmente, si estas cosas se va a ir transformando en hartos colegios particulares, el Estado a lo mejor no va a tener que gastar tanto. A lo mejor los ciudadanos están en condiciones realmente de pagar mucho más de lo que están pagando, y a lo mejor van a tener esa libertad. No sé cuál va a ser la reacción del gobierno actual frente a esa situación. Y también quería mencionar otro ejemplo, que es un ejemplo que ocurrió en Puerto Vara, que lo conocemos acá de cerca, de un colegio particular subvencionado, que lamentablemente es de estos colegios que también pagan 10.000 pesos más, pero un colegio que el sostenedor ha hecho una administración horrible, y el colegio está transformado en un lugar donde goteras, placas de ratones, mugre, insalubre. Tan insalubre es que el propio Servicio de Salud lo clausuró. ¿Tú te refieres al Altas Cumbres? Uno que tiene un nombre muy rimbombante, sí, que nombres que, igual que los nombres en inglés, persiguen justamente esta clasificación social. Darle un estatus a la ciudadanía. Y son gente que no lo tiene. Los que van ahí son gente en realidad de clase media, que de sueldos no tan buenos, pero que y pagan 10.000 pesos extra nomás. 10.000 pesos extra, y con eso ya se diferencian del municipal. Pero la verdad es que se diferencian en esos aspectos, con quién se juntan. Ahora, quizás la gente tenga, no sé, porque ¿qué es lo que hay detrás de esto? Detrás de esto hay una filosofía que yo personalmente la comparto, que es, en el fondo, es, como se dice, una sociedad más igualitaria, más inclusiva, como ocurre en los países europeos, especialmente los nórdicos, esos países donde se ha logrado que efectivamente haya una integración social. Nosotros estamos muy lejos de eso. Por supuesto que en Estados Unidos tampoco existe, en estos países capitalistas extremos. Con un caballo de carrera. Entonces, yo creo que la inspiración que hay detrás es bien interesante. Que va a costar una enormidad, porque atenta contra nuestra cultura, mala cultura, digamos, mala idiosincrasia en ese sentido. Y todos nosotros los padres vamos a hacer lo posible por mantener a nuestros hijos los respectivos estatus. Hay una cosa, ¿no? Pero hablamos de calidad de educación. Mira, es una situación por presente, pero ocurre que la segmentación no ha sido siempre así, no es eterna, es un proceso dialéctico muy cambiante. Durante mi infancia no era así, por un muy simple motivo: los colegios de mejor calidad eran públicos. Sí, pero ¿cuántos estudiaban los niños? La gente pobre no iba a los colegios casi. Ese es el problema. No, ahora, en enseñanza media no habían pobres. A lo que me refiero es a lo siguiente: la gente con buen poder adquisitivo no tenía ningún problema en que su hijo fuese al liceo o a la escuela pública, al grupo escolar acá, porque había una enseñanza de buena calidad. O porque no había otra, no había muchos colegios que terminaran en cuarto medio. No sé, había otra. Por ejemplo, estoy pensando en el caso de Puerto Varas, en que estaba el Germania y estaba el grupo escolar. El liceo. No, el liceo. El grupo escolar. Grupo escolar. Estoy hablando de básica. Y ahí tú veías la mezcla de gentes. Tal vez más adelante se segmentaba por clases sociales,
pero en básica iban todos juntos. Fíjate, a mí me preocupa. O sea, que tú crees que es posible. Colegio fiscal. Sí, es posible. Y depende de la calidad de la educación pública. Claro, bueno, ese es el tema. Y como yo he dicho varias veces, y con mis dos hermanos estudiamos en colegio con fiscal. subir la remuneración de los profesores, compadre. No está, bueno, no, ojalá fuese esa Por la supuesto, llave. Porque ojalá fuese. Para que alguien Oye, se meta en una carrera como pedagógica, tiene que pensar que va a tener un buen pasar. Elevar el nivel de la calidad del profesorado. Bueno, pero pagando. Si es menester traer profesores Oye, de afuera. Para que los chicos de 700 mucha puntos, gente enquistada que está dentro, entre otras cosas, del magisterio. Para que el estudiante de 700 puntos se interese en meterse a pedagogía, tiene que estar mejor pagado. Tiene que estar mejor pagado. Estamos de acuerdo. Pero te voy a contar un detalle. Yo estudié en colegios en que no solo tuve profesores, tuve formadores de juventudes. Y justamente los profesores más complicados eran los que uno más quería. Los que después que salimos del colegio, uno los echaba de menos. Y resulta que... Si serán masoquistas. Sí, claro, no, eso puede ser un problema ya. No sé, pero yo de otro orden. Es más o menos genérico con mi generación. Y ahora, en el mes de agosto, se cumple un nuevo año del otrora antiguo y querido Instituto Nacional. Oye, pasa una cosa muy curiosa, que todo el mundo cuando recuerda su colegio dice, en mi época eran unos profesores excelentes, extraordinarios, y todo eso es mentira. Guillermo Feliu No, perdóname que te diga, eso es Carlos falso. Prosle, ¿Sabes lo que pasa? Que eso es nada más que la trampa que hace la memoria Hugo del ser humano. Monte, escúchame, ¿cuál es la trampa del ser humano? Orlandi, autores de libros. Pero eso no significa que sean buenos profesores. Buenísimo. La trampa que hace la mente es precisamente recordar las cosas buenas y olvidar las malas. Habría que hacer una sesión de terapia, ¿cómo se llama?, de hipnosis, para que realmente uno haga una verdadera representación de lo que significaron esos profesores. ¿Por qué iban a ser tan buenos? ¿Quién dijo que eran tan buenos? Mentira. Se preocupaban. Eran igual que ahora, malo igual que ahora. Y efectivamente el billete de repasar antes de una prueba, se preocupaban. Había violencia en los colegios. De que te fuera bien. Perdóname que te diga, había violencia. Discriminaban, no se preocupaban del alumno que fuera peor, lo echaban del colegio por fumar, por cualquier cosa. Era una estupidez. En el Instituto Nacional. Bueno, ahora había un par de cosas buenas. Al porro lo mandaban para afuera, viejo. Y uno tenía, entre otras cosas, tenía que dar un examen de admisión. Y a mí me llama la atención de que hoy por hoy el terminacho, ser inclusivo, van a colocar a fulano sin ningún talento, sin ningún interés siquiera por aprender a leer, entre otras cosas, mezclarlo con buenos alumnos, con cabros que efectivamente... Pero ¿qué es lo que es el talento? ¿Y quién dice que ese cabro no tiene talento? ¿Qué clase de conclusión es esa? Estoy hablando, Hernán, del inveterado porro, el que va, entre otras cosas, a calentar un asiento. Pero es que ese análisis que no tiene ningún interés por aprender. ¿Y qué va a pasar con ese ciudadano en el futuro? Bueno, yo que hablo, se lo pondrán ahí en el liceo, ahí sepamos ya dónde, ahí tiene el problema. con sus pares, pero no, entre otras cosas, van a mezclar una cosa peras con zapallo. En ese punto que dicen, yo recuerdo que cuando yo estaba en la escuela, me apestaban esos compadres que retrasaban la marcha. Pero por supuesto, pues. A mí, en serio, me daban bronca. Ahora trato de verlo de otra manera. O el desordenado. ¿Qué hacemos con ellos? Pero, oye, para afuera. Me resultaba insoportable. Pero estamos de acuerdo porque sobre todo cuando uno tenía la clase preferida y el de atrás te tiraba papelito con eso. No, cuando tenía que volver sobre la anterior. Ahí tenemos la delincuencia. Al inveterado repitente. Ahí tenemos la delincuencia después. Al inveterado repitente, al inveterado que, oye... Hernán, pero yo no creo que la reforma educacional apunte a eso. O sea, yo creo que el hombre, el ser humano, es selectivo por naturaleza. Por supuesto. Lo que pasa es que la selección, discúlpame, tiene que hacerse antes. No todos tienen que ir a la universidad, no todos tienen que ir. Claro que no. En Chile se quiere ese derecho. Como estatus. Que todos tienen que ir a la universidad. En Europa, en Alemania en particular, en octavo básico se define si vamos a ir a una carrera técnica de un año, que son los que no quieren estudiar y tienen habilidades técnicas. Y después de cuarto medio, un año, salen técnicos en electricista. Después hay unos que en una carrera técnica de 2 o 3 años y otros que van a la universidad. Entonces, en octavo básico se hace la clasificación. Simplemente los padres están obligados a decidir y a analizar con objetividad si mi hijo va a ser realmente un porro o va a ser un estudiante bueno para estudiar. En cambio, aquí todos los queremos meter en cuarto medio. Hay una serie de otras cosas que hay que ir mejorando, pero la base de la estructura hay que cambiarla. Cuando la gente dice, no se ha hablado de calidad, bueno, primero armemos el cuento de manera ordenada y con un fin determinado. Veamos eso es importante. Eso es la reforma. Eso es muy importante, tener un fin
Sí, una meta no para se saber sabe para en qué dónde consiste vamos la a famosa avanzar. reforma. No, sí. Que el inclusivo, que el gratuito, que sin lucro, que el copago. Oye, como si ganar plata fuese un delito. Oye, si los únicos que cantan gratis son los pájaros, y ni siquiera. Pues si tú tienes un canario tienes que igual comprarle el piste. Bueno, Se nos puso calvinista estamos tratando de ir formando este equipo en puntos cardinales, e ir tocando los temas, ir tratando de dar una visión. Usted puede estar de acuerdo o no, ¿cierto? Con nuestros panelistas, con nuestros contertulios. La cosa pareciera que no es tan simple, porque además quienes son elegidos por nosotros, por votación popular en la Cámara de Diputados y en la de Senadores, aún no se ponen de acuerdo. Así que difícil hoy día, ¿cierto?, que también en esta nueva experiencia de puntos cardinales podamos llegar a acuerdos. Lo importante es que en la casa converse. ¿Qué quiere usted para la educación de sus hijos? Pero sí creo, y esto yo creo, ¿cierto?, que la educación debiera ser, la educación pública debiera ser de calidad. Debiera ser de calidad. Y no la plata hacer de calidad la educación. Recuerda lo que te dijo Hernán, lo que los padres quieren es movilidad social para sus hijos. ¿Qué redes se establecen? ¿Con quiénes se juntan? Es un tema. Es un tema. ¿Cómo luchamos contra eso? Hernán, yo no sé si tú te acuerdas que antes decíamos, usted tiene 1 minuto o 2 minutos. Trate que sea lo menos posible. Pero a usted le doy esa libertad fuera de libreto del programa. Claro, ¿cómo decirlo? Yo le ruego a la gente en Puerto Varas que cuando vayan a comprar pan al supermercado, por favor usen las pinzas para tomar el pan. Sepa muy a dónde diablos se metieron las manos antes y después van y agarran las marraquetas ahí. No sea puerco, no sea puerca, tome el pan con pinza, señora, señor. Don Hernán, ¿viene tan virulento como el minuto de don Hernán Neira? No, yo iba a cerrar brevemente con el tema de la educación, en el sentido que yo soy optimista en cuanto a que si se va a recaudar dinero, independiente que sean los 8.000 o 5.000 millones, y esos dineros efectivamente se van a tirar a la educación, y ahí se está discutiendo si lo destinamos para esto, para esto otro, pero yo creo que esa reforma y esa búsqueda de ese dinero va a dar necesariamente un resultado. Los resultados son en el mediano y largo plazo, pero para allá va la cosa, y creo que ahí uno tiene que participar opinando y tratando de que esto se lleve a cabo. ¿En eso va a gastar su minuto? Sí, nada más. Don Renato. Yo aprovecho este minuto para enviar un saludo a algo que ocurrió ya hace unas semanas, pero antes no habíamos tenido programa, así que no he tenido la oportunidad de saludarlo. Temporales teatrales. Una vez más, ustedes son un orgullo para Puerto Montt, los felicito. Puerto Montt no sería lo mismo sin el principal festival de teatro de nuestro país. Acotando eso, 25 años se celebró en esta oportunidad y ya se externalizó con alguna actuación en Bariloche, y también dentro de la provincia y en la comuna también llegó a puntos densamente poblados donde también se pudo disfrutar del teatro. Ya tuvo un crecimiento por lo que es la expansión fuera del Diego Rivera, y eso también creo que amerita. Así es. Cada año mejores. Claro, yo quisiera hacer un patio y tener una laguna. Yo quisiera terminar invitando, ¿cierto?, a que nos vea, a que nos sintonice. Si no, hoy viernes. Es un llamado a la paciencia. Mañana sábado, ¿cierto? Los viernes a las 22:30, los sábados a las 11:30 horas, los domingos a las 9:30 de la mañana. Sí, me voy a tomar mi minuto. Un amigo me contaba hace pocos días atrás, desaparecí 3 días de la casa y llegué. Y mi señora no me preguntó nada. Yo me sorprendí y le dije, mija, no me vas a preguntar dónde estuve estos 3 días. Y ella sabiamente me dice, gordito, ¿sabes con quién estuve yo estos 3 días? Puntos cardinales, los viernes. Vamos a repetir el día sábado y el día domingo. Conversemos. Vamos a crear muy pronto nuestro correo para recibir también información de nuestros televidentes, y esperamos en lo posible de felicitaciones, y esperamos, ¿cierto?, ser un referente en el café, ¿cierto?, local, para ir tomando temas. No sé si queda algo en el tintero, don Hernán.
Para la próxima semana. ¿No lo quieren ni siquiera dejar anunciado? No, la próxima semana, y lo conversaremos. Don Hernán Yo creo que ya hemos abusado de la paciencia de los televidentes, así que por esta vez creo que estamos bien. Don Renato. Bueno, en algún momento tendremos que ver la otra reforma tributaria, porque hay que saber a quién van a exprimir en esta ocasión, aunque yo tengo ya mis sospechas. Puntos cardinales. La primera emisión, un parto. La primera emisión, a lo mejor angustia de estos caballeros que nos van a acompañar los días viernes. Don Hernán Neira, don Hernán Hagedorn, don Renato Alvarado y quien les habla, Ignacio Mancilla. Ha sido, la verdad, una hemorragia de gusto de volver a las cámaras y poder conversar. Ojalá nos vamos a ir afiatando. Vamos a tratar cada vez más de pelear más, de ser más irreverente y tratar de orientar. ¿Cierto? Sí, por supuesto. Nos vamos hasta el próximo viernes y que tengan un muy buen fin de semana y a regar las plantas. What kind of woman turns you on? Puntos cardinales. I love them women